Hola, el día de hoy vamos a estar comparando los artículos entre la ley número 4108 sobre la función pública y el Código de Trabajo. Vamos a comenzar. Entre los contenidos y los temas que vamos a estar comparando se encuentran 10, más uno extra que decidí poner. Está la jornada de trabajo, vacaciones, jubilación, despido por embarazo, derecho a capacitación, licencias con disfrute de sueldo, indemnización por cese de trabajo, apelaciones, prohibiciones a los trabajadores, deberes y obligaciones, así como también la clasificación de los puestos. ¿Listos? Muy bien. Jornada de trabajo. Para la jornada de trabajo tenemos desde el lado del Código del Trabajo el artículo 147 que establece que la duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato. No podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 horas por semana. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas meridiano del día sábado. No obstante, el secretario de Estado de Trabajo podrá disponer mediante resolución que, en atención a los requerimientos de ciertos tipos de empresas o negocios y a las necesidades sociales y económicas de las distintas regiones del país y previa consulta con los representantes de los trabajadores, esta jornada semanal puede terminar a una hora diferente a la señalada. Mientras que en la Ley 4108 tenemos el artículo 51, el cual establece que la jornada semanal de trabajo no será inferior a 30 horas ni superior a 40 horas semanales, salvo lo que dispongan los titulares de los órganos y entidades cuando, en atención a situaciones especiales e intereses de la Administración, se demanda una jornada superior. También tenemos lo que es las vacaciones. Tenemos, por un lado, el artículo 177 que establece que los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 14 días laborales con disfrute de salario, conforme a un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de 5, en el cual se le otorgan 14 días de salario ordinario, y también de un trabajo continuo no menor de 5 años, que se le otorga en este caso 18 días de salario ordinario. Estas vacaciones pueden ser fraccionadas por acuerdo del trabajador y el empleador, pero en todo caso el trabajador debe disfrutar de un periodo de vacaciones no inferior a una semana. En caso de que sea menor de edad no se puede fraccionar las vacaciones. Por otro lado tenemos el artículo 53. Los servidores públicos de la Administración del Estado tienen derecho, después de un continuo trabajo de un año, al disfrute de vacaciones anuales remuneradas de conformidad con lo siguiente: una vez que han durado un mínimo de un año y hasta un máximo de 5, tendrán derecho a 15 días laborales de vacaciones dentro del calendario correspondiente. En caso de que hayan durado 5 años hasta 10, tendrán derecho a 20 días laborales de vacaciones. Si los servidores han laborado más de 10 años y menos de 15 o hasta 15, tendrán entonces derecho a 25 días laborales de vacaciones. En caso de que estos empleadores y funcionarios hayan trabajado más de 15 años, entonces tendrán derecho a 30 días laborales de vacaciones. La jubilación. Por un lado tenemos el artículo 832, el cual establece que los trabajadores cuyos contratos terminen por jubilación o retiro recibirán una compensación equivalente a las prestaciones correspondientes al desahucio, siempre y cuando esta pensión sea otorgada por el Instituto Dominicano de Seguro Social. Verán, las pensiones o jubilaciones otorgadas por entidades del sector privado y la compensación establecida en este artículo son mutuamente excluyentes, por lo que el trabajador puede acogerse a una u otra opción. Si la pensión o jubilación privada es contributiva, el trabajador que opta por la compensación recibirá la parte de sus aportes estipulados en el plan de retiro. Por otro lado tenemos el artículo 65, el cual establece que el empleado público de estatuto simplificado que tenga derecho a una pensión o jubilación de conformidad con las leyes vigentes no podrá ser destituido injustamente y seguirá percibiendo su salario hasta que dicha pensión o jubilación le sea concedida. El servidor de carrera, al cumplir los requerimientos de edad y años en servicio previos para su retiro, tienen derecho a recibir la pensión o jubilación que conforme a la ley le corresponda. Ahora vamos a ver el despido por embarazo. El artículo 233 del Código de Trabajo se establece que la mujer no puede ser despedida de su empleo
por el simple hecho de estar embarazada. Todo despido por el hecho del embarazo es nulo. Todo despido que se haga de una mujer embarazada o dentro de los 6 meses después de la fecha del parto debe ser sometido previamente al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, a fin de que ésta determine si obedece al hecho del embarazo o es consecuencia del parto. El empleador que despide a una trabajadora sin observar la formalidad prescrita precedentemente está obligado a pagar a dicha trabajadora, además de las prestaciones que les corresponden de acuerdo a este código, una indemnización equivalente a 5 meses de salario ordinario. Mediante que, para la Ley 4108 tenemos el artículo 61, el cual establece que las empleadas de estatuto simplificado contratadas que se encuentren en situación de embarazo solo podrán ser despedidas en los casos en que incurran en las faltas de tercer grado previstas en la presente ley, en cuanto les sean aplicables. En todo caso, su destitución requerirá la opinión previa favorable de la Secretaría de Estado de Función Pública. También tenemos lo que es el derecho a capacitación. El derecho a capacitación, por un lado, está el artículo 256, el cual establece que todo trabajador tiene derecho a que su empleador le proporcione capacitación en su trabajo que le permitan elevar su nivel de vida y su productividad, conforme a la naturaleza de sus servicios y a los requerimientos de la empresa. La formación profesional estará obligatoria y gratuita para el trabajador cuando sea requerida por la empresa para mejorar su desempeño laboral. Estos cursos y programas de capacitación para los trabajadores podrán ser formulados respecto a cada empresa, varias de ellas, o respecto a una rama industrial o actividad determinada que pertenezca a ese sector. Por otro lado, tenemos el artículo 58, que es un poquito extenso, pero la parte específica que habla sobre el derecho a capacitación se encuentra en la sección número 2. El artículo 58 establece que son derechos de todos los servidores públicos sujetos a la presente ley los siguientes. Establece una serie de medidas y demás, pero la sección 2 nos dice que recibir inducción, formación y capacitación adecuada a fin de mejorar el desempeño de sus funciones públicas, el cual, como podemos ver y apreciar, es justamente esto, derecho a capacitación. Tenemos lo que es la licencia con disfrute de sueldo. Estas son las situaciones en las cuales se nos da un permiso para faltar al trabajo, pero aún así seguimos cobrando nuestro sueldo. Por parte del Código de Trabajo tenemos el artículo 54 que establece que el empleador está obligado a conceder al trabajador 5 días de licencia con disfrute de sueldo con motivo de la celebración del matrimonio de este, 3 días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e hijos, o de su compañera, y 2 días para el caso de alumbramiento del esposo o de la compañera debidamente registrado en la empresa. También tenemos el artículo 239 que realmente no está aquí en la diapositiva, pero dice y establece que el descanso pre y postnatal es retribuido con el salario ordinado devengado por la trabajadora. Si ésta está protegida por las leyes sobre seguros sociales, entonces el empleador está obligado a pagarle la mitad del salario y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales le pagará el subsidio en dinero igual al 50% del salario. Por otra parte, en la Ley 4108 tenemos que el artículo 57 establece que las autoridades competentes pueden conceder a los servidores públicos sujetos a esta ley las siguientes licencias. Licencia ordinaria, sin sueldo, esta no posee sueldo. Licencia por enfermedad, que tiene un disfrute de sueldo. Licencia por matrimonio, con disfrute de sueldo. Licencia para servidores públicos de carrera, con el objetivo de realizar estudios, investigaciones y observaciones que se relacionen directamente con el ejercicio de las funciones propias de la institución. Esta posee un disfrute de sueldo. Licencias especiales, que pueden tener o no disfrute de sueldo. Licencias por causa de fuerza mayor, que tienen disfrute de sueldo. Esta podría ser huracanes y demás. Licencias pre y postnatal con disfrute de sueldo. Licencias compensatorias con disfrute de sueldo. También tenemos otro caso que se da, que es la indemnización por cese de trabajo. Por un lado, tenemos el artículo 76 que establece la parte que ejerce el derecho por desahucio debe dar aviso previo a la otra, de acuerdo con unas reglas que deben seguir. La primera es que después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor a 6, con un mínimo de 7 días de anticipación. Esto quiere decir que ha trabajado en la empresa más
de 3 meses, pero menos de 6. Entonces debe ser dicho el despido 7 días antes. 2. Después de un trabajo continuo que exceda de 6 meses y no sea mayor a un año, con un mínimo de 14 días de anticipación. 3. Después de un año de trabajo continuo con un mínimo de 28 días de anticipación. Por otra parte, también tenemos el artículo 79, que también establece que la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente debe pagar a la otra una indemnización sustitutiva, equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante estos plazos señalados ya en el artículo 76, mediante que en la ley 4108 tenemos lo que es el artículo 60, el cual establece que los empleados de estatuto simplificado contratados con más de un año de servicio en cualquiera de los órganos y entidades de la administración pública, en los casos de cese injustificado, tendrán derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada año de trabajo o fracción superior a los 6 meses, sin que el monto de la indemnización pueda exceder los salarios de 18 meses laborales. Dicha indemnización será pagada con cargo al presupuesto del órgano o entidad respectiva. El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo. Por otra parte, tenemos las apelaciones. Veamos. Tenemos por un lado el artículo 621, el cual establece que la apelación debe ser interpuesta mediante escrito, depositado a la Secretaría de la Corte competente en el término de un mes a contar de la notificación de la sentencia impugnada. También tenemos el artículo 622, que establece que también puede ser interpuesto por declaración de la parte o de su mandatorio de la Secretaría. En este último caso, el secretario redactará un acta de la declaración, la cual va a firmar con él la parte apelante o de su mandatorio, si sabe y puede hacerlo. También tenemos el artículo 623, el cual establece que este escrito debe contener los nombres, profesión y domicilio real del apelante, los enunciantes legales relativas a su cédula personal de identidad y la indicación precisa de un domicilio de elección en el lugar donde tenga su asiento la Corte de Trabajo ante la cual se recurra, la fecha de la sentencia contra la cual se apela y los nombres, profesión y domicilio real de las personas que hayan figurado como parte de la misma, el objeto de la apelación y una exposición sumaria de los medios de hecho y de derecho en las cuales se funde, así como también la fecha del escrito y la firma del apelante o la de su mandatorio. Mientras que para la ley 4108 tenemos el artículo 73, el cual establece que el recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito por ante la misma autoridad administrativa que haya adoptado la decisión considerada injusta, en un plazo de 15 días francos contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de esta decisión. Este recurso podrá ser interpuesto directamente por el servidor público afectado o por un apoderado de éste. El plazo de 15 días francos es otorgado para el ejercicio de este recurso de reconsideración. Se interrumpe si el servidor público somete su caso a un procedimiento de conciliación ante la comisión de personal correspondiente, hasta que ésta haya comunicado al servidor público el acta de acuerdo o de no acuerdo. Ya una vez que se han superado o han pasado 30 días sin que la autoridad responsable de conocer el recurso de reconsideración se haya pronunciado sobre el mismo, se considerará firmada o confirmada la decisión recurrida y podrá interponerse recurso jerárquico contra la misma. Tenemos también las prohibiciones a los trabajadores. Estos aspectos son cosas que los trabajadores definitivamente no pueden hacer, al menos durante las horas laborales o el espacio de trabajo. Tenemos, por un lado, el artículo 45. Está prohibido a los trabajadores presentarse al trabajo o trabajar en estado de embriaguez o en cualquier otra condición análoga, portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, salvo las excepciones que para ciertos trabajadores establezca la ley, como podría ser la policía. 3. Hacer colectas en el lugar en que prestan servicios durante las horas de este. Utilizar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en trabajo distinto de aquel a que estén destinados, o usar los útiles y herramientas del empleador sin su autorización. Extraer de la fábrica, taller o establecimiento útiles del trabajo, materia prima o elaborada sin permiso del empleador.
hacer durante el trabajo cualquier tipo de propaganda, ya sea religiosa o política. Pero en otra parte tenemos la Ley 4108, que en este caso este tema es abordado en el artículo 80, en el cual establece que a los servidores públicos les está prohibido incurrir en los actos escritos a continuación en la presente ley, y estas califican como faltas disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes. Tenemos la sección 8, el cual establece asistir al lugar de trabajo o en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustancias estupefacientes. La sección 13 también, que establece servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución. Ya como nuestra comparación décima, tenemos obligaciones y deberes. Estamos terminando, no se preocupen. Tenemos obligaciones y deberes. ¿Qué debemos nosotros de cumplir como empleador? Muy bien. Por una parte tenemos lo que es un empleador y por otra parte tenemos lo que es un servidor público. Desde la perspectiva del Código de Trabajo tenemos el artículo 46, el cual nos establece las obligaciones del empleador. Está mantener las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse los trabajos en las condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los medicamentos preventivos que indiquen las autoridades sanitarias en virtud de la ley en caso de enfermedades epidémicas. Observar las medidas adecuadas y las que fijen las leyes para prevenir accidentes en el uso de maquinarias, instrumentos y material de trabajo. Instalar para el servicio de los obreros por lo menos un botiquín de primeros auxilios. Proveer oportunamente a los trabajadores de los materiales que hayan de usar y, cuando no se hayan comprometidos a trabajar con herramientas propias, de los útiles e instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo convenido sin poder exigirles alquiler por ese concepto. O sea, deben de proporcionarle los equipos que van a utilizar. Tenemos mantener el local seguro para el depósito de los instrumentos y útiles del trabajador, cuando éste utilice herramientas propias que deban permanecer en el lugar donde se prestan los servicios. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Proporcionar capacitación, adiestramiento, actualización o perfeccionamiento a sus trabajadores. También, y por último, está la parte de cumplir las demás obligaciones que le impone el código y las que se derivan de las leyes, de los contratos de trabajo, de los convenios colectivos y de los reglamentos interiores. Para los servidores públicos tenemos el artículo 79. Este establece que son deberes de los servidores públicos los siguientes: cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos, manuales, instructivos y otras disposiciones emanadas de autoridades competentes. Prestar el servicio personalmente, con dedicación, eficiencia, eficacia, honestidad e imparcialidad en las funciones que se le encomiendan de acuerdo con su jerarquía y cargo. También está cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones. Obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio acorde con las funciones propias y complementarias del servidor público. También tenemos actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas, dando trato y servicio por igual a quien la ley señale, sin discriminaciones, políticas partidistas, de género, religiosas, étnicas o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones de parcialidad. Responder del ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada y de la ejecución de las órdenes que impartan. Y
por la que corresponde a sus subordinados, dar un tratamiento cortés y considerado a sus superiores, compañeros de labores y subordinados, y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. También tenemos el observar permanentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y cortesía debidas a la dignidad de éste, guardar la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos relacionados con su trabajo y especialmente los concernientes al Estado, en razón de su naturaleza o en virtud de las instrucciones especiales que aún después de haber cesado del cargo deben de mantenerse secretas. Denunciar ante cualquier superior jerárquico los hechos ilícitos y delictivos de los que tuvieran conocimiento. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos que puedan perjudicar al Estado, a la sociedad y al órgano o entidad en donde laboran. Desarrollar las iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio. Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Estado, principalmente los que pertenecen a su área de trabajo o estén bajo su responsabilidad. Responder por el oportuno y debido manejo de los documentos, expedientes y útiles confiados a su guarda o administración. Procurar con esmero su conservación y rendir debida y oportuna cuenta de su utilización, tramitación y cuidado. Atender debidamente las actividades de inducción, formación y capacitación y efectuar las prácticas y las tareas que tales actividades conlleven, así como también cualquier otro que se encuentre previsto en el ordenamiento jurídico. Y como un extra tenemos la clasificación de puestos. Esta no es realmente una comparación muy larga. Ambos artículos son cortos, no se preocupen. Tenemos por el lado del Código de Trabajo el artículo 459, el cual establece que, con el propósito de preparar la tarifa de salario mínimo para cada actividad económica, el comité podrá establecer clasificaciones por ocupación o grupos de ocupaciones. También podrá establecer clasificaciones por regiones o zonas o por categorías o clase de actividad económica de que se trate, cuando, a su juicio, tal diferenciación sea aconsejable y siempre que no concedan ventajas de competencia a otras zonas, regiones o categorías de la misma actividad económica. Para la ley 4108 tenemos el artículo 26, que nos dice que el sistema de clasificación de puestos de trabajo constituye el instrumento primordial de planificación de los recursos humanos de la administración pública y establece el contenido esencial de estos cargos, a efectos de la selección de personal, de la provisión de puestos y de la determinación de retribuciones. Para lo dispuesto en la presente ley, puesto de trabajo y cargo son términos equivalentes. Nos vemos la próxima, espero que les haya gustado y les sirva para una futura referencia. Bye.